Hola personas de Multiverso, antes de empezar con el video del día de hoy quería recordarles que se suscribieran con campanita, like, comenten y compartan este video para que todas las personas de Multiverso lo puedan ver. Eso me ayudaría muchísimo. Y ahora continuemos con el tema del día de hoy. El tráiler de la película de Spider-Man Across the Spider-Verse salió hace muy poco. Este video va a ser intentando descubrir qué nos está contando el tráiler, eso y algunas teorías de por medio. Al principio del tráiler, Miles y su mamá están hablando en un lugar alto. Por lo que parece, Miles ha crecido un poco. La mamá de Miles empieza a hablar, y por la forma en que ambos están hablando aquí hay dos posibles situaciones. Una de ellas es que Miles ya terminó el high school y que posiblemente ya va a entrar a la universidad, y por eso recalcaba que ya se ve un poco más grande. Y la otra posibilidad es que la mamá de Miles ya sepa que él es Spider-Man, y que ella sabe que Miles tiene que viajar por el multiverso. Esto lo digo porque la mamá de Miles habla como si él se fuera de viaje, como que si se fuera a la universidad y tuviera que alejarse de ellos e irse a otro estado, o que tiene que hacer un viaje multiversal como el Hombre Araña Spider-Man y que tiene miedo de que los otros Spider-Man no lo cuiden o lo intenten hacer daño. Curiosamente en el tráiler no se ve el papá de Miles hablando con él, así como la mamá. Espero que no les haya pasado nada malo. Esto lo digo porque en la escena Miles se ve pensativo y parece que está un poco triste. Bueno, ya saben cómo es la vida de un Spider-Man, siempre vas a perder a algún familiar. Por último, con el tema del papá de Miles, quiero recalcar de que él sí aparece en el tráiler, pero no bajo el mismo contexto. Volviendo con la historia, Gwen va a visitar a Miles. Y en sí esto es algo confuso, ya que vimos en la otra película que los personajes se pixeleaban cuando estaban mucho tiempo en el otro universo. Básicamente si ellos pasaban en otro universo, por ejemplo el de Miles, iban a terminar desmaterializados y después de eso iban a pasar a mejor vida. Pero en el trailer de algunos personajes se ve que tienen algún dispositivo en la muñeca. Posiblemente este artefacto les ayude a viajar por el multiverso y de paso protegerlos de ser pixeleados. Aquí les meto un pequeño frame donde se ve con un poquito más de detalle este pequeño aparato y posiblemente tenga más funciones. Por ejemplo, en esta escena de Spider-Man de 2999 lanzó de su pequeño aparato de la muñeca una especie de telaraña o cuerda brillante de color rojo. Curiosamente en el trailer hay varios momentos donde se ve que Gwen y Miles no tienen esos aparatos en sus muñecas. Sin estos dispositivos es muy probable que su situación se complique demasiado. De momento solo sabemos que Spot va a ser el enemigo de esta película de Spider-Man. De momento no tenemos mucha información acerca de él, cuáles son sus motivaciones, si va a ser igual de los cómics o si va a ser similar a de la serie de Spider-Man. Una cosa que hasta cierto punto sabemos es que Spider-Man de 2999 va a ejercer como una especie de perseguidor, pero tampoco sabemos sus motivaciones. De momento solo sabemos que lo va a tener correteando el pobre de Miles. Tal vez el responsable de todo esto sea The Spot, posiblemente el que haga destruir a todos los Spider-Man de todos los multiversos posibles, así que va a crear un enemigo en común. En este caso sería Miles. Así, de esta manera, todos intentando derrotar a Miles y consecuentemente derrotándose entre ellos mismos, Spot podría aprovechar la oportunidad para destruirlos a todos. Pero esto último entraría más bien en una teoría de intentando descifrar la historia de la película. En esta teoría también podemos ver una especie de mini ciudad con muchos puentes, que a su vez podemos decir que también funcionan como pilares. Posiblemente sea como un cuartel general o base de operaciones para estas versiones de Spider-Man de multiverso. Aunque una pregunta que deberíamos hacernos es ¿por qué están todos ellos ahí? O sea, son muchos Spider-Man de muchos multiversos, así que ellos también tienen su vida y también tienen que salvar a sus propias ciudades y universos. Posiblemente que la razón que para que todos esos Spider-Man estén ahí sea el villano. Digamos que las habilidades de este enemigo, o sea de Spot, son un poco adecuadas para la historia de la película, ya que Spot puede crear portales interdimensionales con sus manchas negras. Con ellas puede ir al The Sport World, o sea el mundo de la mancha. Curiosamente en la serie animada de Spider-Man, en varios capítulos la trama es sobre portales similares a lo que usa Spot y que también pueden hacer viajes por a través del multiverso. A esta película le podría favorecer esta trama, ya que gracias a eso podrían usar una coartada de que básicamente ponen a un Miles malo y echan la culpa a este Miles que es bueno. Pero con eso ya estaríamos entrando en unas teorías locas y posiblemente sin sentido. En el caso de Gwen no tenemos mucho que decir, solamente que ella va a estar de parte de Miles. Tal vez Peter B. Parker también esté de acuerdo con ellos y intente ayudar a Miles. Y los otros de Spider-Man tampoco tenemos sus motivaciones o por qué van a estar persiguiendo a Miles. De momento con este trailer no sabemos para dónde va a ir la historia. Así que por último voy a decir algunas teorías locas. Una de mis teorías es que los padres de Miles ya saben que él es Spider-Man. Y por cuestiones de la vida Miles pierde a su padre. Y la mamá de Miles intenta consolar a su hijo.
y ella sabe que también su hijo tiene que hacer un viaje multiversal, así que le da todo su apoyo. Miles se reencuentra con Gwen y Peter, y conocen a los Spider-Man del multiverso, pero el villano Spot les pone una trampa y hacen creer a todos que Miles es el malo. Y los que también terminan pagando los platos rotos son los familiares de Spider-Man de 2999. Y este lo persigue a él y a sus amigos a través de todo el multiverso. Y al final de todo se entera de que Miles no es malo, y que todo fue obra de Spot. Y él une su fuerza con Miles y el resto de Spider-Man para derrotar a Spot. Y en fin, el equipo sufrió varias bajas, pero al fin y al cabo todo salió bien, y luego escena post créditos. La loca teoría número 2 es que al principio de la película es un poco similar, solo que en vez de por cuestiones de la vida, Miles en vez de perder a su padre, lo pierde por culpa de la batalla multiversal que está ejerciendo y ambos saben que él es Spider-Man. Y el resto del equipo de Spider-Man también se entera de todo esto, pero oh sorpresa, todo era obra de Spot, para así manchar la reputación de Miles y él actuar desde la sombra con su maléfico plan. Y a su vez nos enteramos que Spider-Man 2999 pierde a toda su familia responsable, entre comillas, Miles. Y una vez que ya todos hayan perseguido a Miles, estén cansados y algunos ya derrotados, y Spot hace su aparición para terminar con todo esto, pero es vencido por los demás Spider-Man. La teoría loca número 3 es que Miles ya creció y va a ir a la universidad, y a su vez tiene que cumplir su rol de Spider-Man. Y en el proceso de todo esto, Gwen y los demás Spider-Man van a buscar a Miles. De buenas a primeras lo unen a su equipo de Spider-Man para mantenerlo controlado y vigilado. Y oh sorpresa, lo que pasa es que Miles en el futuro va a ser un villano. Y así que para que no se vuelvan villano tienen que tenerlo bajo su control, estudiarlo y ver que no haga nada raro y que cumpla alguna especie de profecía. Pero al ver que nada de esto pasa intenta ponerle un fin a la vida de Miles. Y en parte sucedió todo esto porque en algún punto de la historia Spock hizo algo que cambiara la vida de Miles por completo, haciendo que el enemigo a vencer no sea Spot sino Miles del futuro o de algún multiverso que también él se va a convertir en ese tipo de Miles, o sea en un Miles malvado. Pero hasta cierto punto algunas cosas se resuelven y deciden no acabar con Miles, dándole así un voto de fe que no se va a convertir en un Spider-Man malvado. Pero Spot les dice y les advierte que nada de eso va a pasar y que él sí o sí se va a convertir en un Spider-Man malvado. Y eso dejaría rumbo para alguna posible secuela o nueva película donde Miles sea el protagonista y a la vez el villano. Y en que algunos héroes, incluso villanos, tienen que derrotarlo porque él creará un desastre multiversal. Por poner un ejemplo del Spider-Man de la serie animada. A lo largo de los últimos capítulos nos enteramos que la Mary Jane con el quien él se casó en realidad era un clon, creada con el ADN de Mary Jane y con algunas células recreadas de Hydro Man. En la misma serie Spider-Man peleó contra Hydro Man. Spider-Man para derrotarlo básicamente lo secó y lo convirtió en vapor, y un doctor lo recreó con las células que habían en resto del lugar donde él fue secado. Con esa célula hizo un clon de Mary Jane, pero este también se vaporizó al igual que Hydro Man. Bueno, en realidad no es un doctor, es un científico llamado Miles Warren. De manera oportuna, el mismo doctor pudo recolectar un poco del ADN de Spider-Man para crear uno nuevo. Después de eso, Madame Web recluta a Spider-Man para una batalla multiversal donde están incluidos varios Spider-Man. Y en este equipo conocemos a Ben Reilly, The Scarlet Spider. En el universo de este Spider-Man las cosas ocurrieron de manera muy similar. Peter Parker perdió a Mary Jane y el doctor recolectó su ADN para crear un clon de Spider-Man. Pero este tomaría más conciencia de sí mismo y saldría huyendo del lugar. Y este último, al enterarse de que es un clon, se pita el pelo, se corta el cabello y toma una nueva identidad, Ben Reilly, y se convierte en Araña Escarlata. Luego el Spider-Man de Ben Reilly acudiría con el Dr. Connors y descubriendo que hay una posibilidad de que él sea el verdadero Peter Parker y el otro sea un clon. En uno de los encuentros de estos dos Spider-Man, el Spider-Man de Peter Parker parecía un poco más errático y de paso parecía que solamente quería ser el único Spider-Man. Por lo que podríamos decir que ese Spider-Man estaría pasando por trastornos físicos y emocionales. Y luego ocurre un accidente. Carnage une al Spider-Man de Peter Parker y luego se convierte en malvado. Y luego con un aparato que puede crear agujeros negros y puede viajar por el multiverso, crea una máquina para poder destruir todo el universo. Pero luego es detenido por el tío Ben, para ser más específico el tío Ben del Spider-Man plateado, el que está usando una armadura. Y digo tal vez y solo tal vez algo como eso pudiese pasar, pero eso ya sería demasiado loco y exagerado. Tanto como casi muy literal lo que conté de la historia de ese Spider-Man, o en que en algún futuro multiverso Miles Morales sea básicamente un Spider-Man que pueda destruir todo el multiverso. Algo similar pasó en el cómic de Civil War 2. De manera resumida, un chico llamado Ulises descubre sus poderes, la cual le permite ver el futuro.
Y hay una disputa entre Capitana Marvel y Tony Stark, ya que Capitana Marvel quiere usar a ese chico para prever los accidentes que puedan pasar. Pero Tony dice que no, que si ya que ellos no saben cómo funcionan sus poderes, pudiera pasar algo peor. Y que no saben si él está viendo el futuro de ellos o de otros multiversos. Y en uno de esos posibles futuros, Miles Morales derrota a Capitán América de una manera un poco brutal. O sea, se lo farmeó, lo envió a la otra vida, lo envió al Valhalla. Y bueno, hasta cierto punto Carol Danvers toma cartas en el asunto, porque ya que los otros Vengadores tampoco le dejaron hacerle nada al niño. Básicamente en ese cómic la Capitana Marvel estaba básicamente poniendo a Spider-Man de Miles Morales básicamente como uno de los malvados. Dato curioso, en este cómic Capitana Marvel causó muchos problemas. Qué curioso, ¿no? Y para terminar, vemos en el tráiler que el Spider-Man de 1999 está atacando a Miles y tiene el traje dañado. Posiblemente esto sea en el trayecto del segundo y tercer acto de la película. Y es posible que todo ese daño que haya recibido Miles sea por ese Spider-Man y los demás. Y bueno, personas del multiverso, este fue el video del día de hoy. Perdón por la larga ausencia de no haber subido videos, pero he tenido varias complicaciones. Díganme, ¿qué esperan de esta película animada? ¿Será buena o solo será una más del montón? Esto último lo digo porque las últimas películas de Disney y Marvel han sido bastante malas. Espero que esta película sea buena. Buenas noches a todos, bye.